En este video vamos a hablar sobre inteligencia artificial y nos vamos a concentrar en Machine Learning, en Deep Learning y en las redes neuronales. Así que empecemos. La inteligencia artificial es mucho más de lo que la gente cree, porque muchos tienen la idea de la inteligencia artificial siendo un sistema que tiene entendimiento y que tiene conciencia y puede interactuar con nosotros directamente, pero eso realmente es la inteligencia artificial general. Es como la capacidad de simular el cerebro y replicarlo y digamos que no nos demos cuenta que es una inteligencia artificial, sino que es otra persona. Pero la inteligencia artificial en general es más que eso. En general, no la general, sino en general es más que eso. Por ejemplo, cuando pensamos en la suma de dos números, eso requiere cierta inteligencia que no hay que confundir de nuevo con entendimiento, pero sumar dos números es algo que nosotros consideramos que requiere algo de inteligencia. Así que todo desde una calculadora, cualquier dispositivo que utilice herramientas computacionales para realizar tareas, se considera como inteligencia artificial. Dentro de ese conjunto de herramientas computacionales hay una muy interesante que es Machine Learning. Machine Learning es lo más avanzado que tenemos hoy como de inteligencia artificial. Y dentro de Machine Learning tenemos un subcampo que se llama Deep Learning, que es como aprendizaje profundo. Ya vamos a hablar sobre eso, y ahí entra todo el tema de redes neuronales también. Entonces ya hablemos un poco más reducidos de Machine Learning como tal. Y tengo dos definiciones. Una es de Hands-on Machine Learning with Scikit-learn, Keras y TensorFlow. Y la otra es un poco mi definición. Entonces la primera dice, es la ciencia y el arte de la programación para que los computadores puedan aprender de los datos. Y la mía es un poco más hacia el objetivo de para qué nos sirve el Machine Learning. Y es una técnica que nos ayuda a predecir, sugerir, identificar o generar nueva información con la ayuda de los datos y de herramientas computacionales. Entonces, esas son como dos formas de ver el Machine Learning. Que a diferencia de lo que tenemos en la programación tradicional, donde damos como ciertas recetas o ciertos pasos para solucionar un problema, la idea del Machine Learning es que utilice los datos para que nos ayude después a tomar unas decisiones. Que también se podría, hay veces que uno lo puede hacer con reglas, con condicionales, con ciclos variables, que son las herramientas de la programación tradicional. Pero hay cosas que son muy difíciles de identificar de esa forma. Por ejemplo, un rostro en una imagen. Con solo la programación tradicional es muy difícil identificar una imagen, mientras que el Machine Learning nos va a permitir entrenar un algoritmo para identificar rostros en imágenes, ¿no? En fotografías. Hay tres tipos de Machine Learning principalmente. Está el aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje supervisado es cuando tenemos las etiquetas de los datos que queremos entrenar. Entonces, si estamos entrenando un sistema que identifique rostros, tenemos muchas imágenes con rostros y sabemos que ahí hay rostros y otras sin rostros, y eso es lo que con eso vamos a alimentar nuestro sistema de Machine Learning. Es como que ya le decimos cuáles son los casos positivos y los casos negativos. Mientras que en el aprendizaje no supervisado es más como trata de generar información y agrupar información sin necesidad de que esos datos estén identificados. Entonces podríamos pasarle muchas imágenes y que él trate de como identificar patrones en esas imágenes y nos dé como ciertos segmentos o los trate de agrupar de cierta forma para que incluso después podamos etiquetar esa información y utilizarla, ¿no? Y por último tenemos el aprendizaje por refuerzo, que estos son ya los sistemas de todo el tema de juego de inteligencia artificial, como AlphaZero, que es el motor de ajedrez más poderoso que existe en este momento. Los autos sin conductor también tienen temas de aprendizaje por refuerzo, robots autónomos. De aprendizaje supervisado tenemos la predicción de precio de un inmueble, detección de spam, clasificación de imágenes, etc. En aprendizaje no supervisado tenemos sistemas de recomendación, segmentación de usuarios o generación de arte.
Fíjense que son temas más abstractos que la recomendación de Netflix, por ejemplo, una recomendación de otra película, no es algo que ya esté etiquetado, no es algo que sea exacto, sino que son patrones que el mismo sistema va encontrando en la data, ¿no? Lo mismo la segmentación de usuarios. En esta segmentación de usuarios le damos todos nuestros usuarios de nuestra plataforma, por ejemplo Uber, llena toda la información, ingresa toda la información de sus usuarios, ubicación, frecuencia de viajes, etc. Y el sistema mismo va a empezar como a crear unos segmentos de esos usuarios. Veamos ahora cómo es el proceso de un proyecto de Machine Learning en general. Entonces, lo primero es definir el objetivo que se quiere con el proyecto de Machine Learning, qué es lo que necesitamos hacer. Y esto no es muy diferente a cualquier otro proyecto de computación o de desarrollo, ¿no? De programación. Siempre es como para qué queremos hacer este proyecto. En Machine Learning ahora ya se desvía de los proyectos tradicionales de programación porque necesitamos obtener datos previos para entrenar el algoritmo. Entonces necesitamos ver de dónde vamos a sacar los datos. Generalmente hay que preparar y limpiar los datos. Bueno, en aprendizaje por refuerzo, los datos se pueden generar, el mismo sistema puede generar los propios datos. Por ejemplo, AlphaZero funciona en que ya tiene las reglas de ajedrez, uno le da las reglas de ajedrez y él empieza a jugar entre sí millones y billones de veces para encontrar como el objetivo final, que es hacer jaque mate, ¿no? Sí. O que el oponente renuncie, ¿sí? Se dé por vencido. En cambio, cuando estamos mirando un sistema de predicción de inmuebles, necesitamos datos de inmuebles actuales y su valor para que el sistema después pueda predecir nuevos inmuebles. Una vez que tenemos esos datos y ya los hemos preparado, vamos a seleccionar y entrenar el modelo. Entonces vamos a seleccionar un algoritmo, que ahorita vamos a hablar de los diferentes algoritmos que existen de Machine Learning, y empezamos con esos datos que tenemos de entrada, vamos a empezar a entrenar ese algoritmo y eso genera un modelo. Y ese modelo ya después lo validamos, verificamos que sí esté funcionando como esperamos y por último ya tenemos que lanzar y mantener nuestro proceso de Machine Learning, irlo actualizando si es necesario, crearle una interfaz para que otros sistemas se puedan conectar y utilizar ese proceso o instalarlo en el dispositivo que sea necesario. Bueno, ahí ya depende del sistema cómo se esté utilizando. Hay diferentes algoritmos para hacer temas para entrenar sistemas y modelos de Machine Learning. Entonces tenemos acá la análisis de regresión, Support Vector Machines es otro muy famoso, K-Nearest Neighbors para aprendizaje no supervisado, para como encontrar clusters en la data. Árboles de decisión y Random Forest son muy utilizados y en la práctica funcionan muy bien para muchas cosas. Y en lo que nos vamos a concentrar hoy, que es en redes neuronales artificiales. Entonces veamos un ejemplo de árboles de decisión en donde nosotros cogemos la data inicial, la ingresamos al modelo y el algoritmo y él genera un modelo. Y lo bueno de los árboles de decisión es que uno los puede como depurar, uno puede ver cómo está tomando las decisiones. Por ejemplo, en este caso estamos tratando de predecir el precio de inmuebles. Y el sistema del árbol de decisión decidió que lo mejor era empezar por el tamaño, dividirlo como en 3 rangos, después mirar el número de habitaciones y ya empezar a ver los rangos de precios. Entonces fíjense que incluso con árboles de decisión uno puede utilizarlo para predecir datos continuos, ¿no? Porque el precio de un apartamento es continuo, pero pues para la predicción no necesitamos todos los valores. Generalmente podemos tomar como promedios, ¿no? Las predicciones, por ejemplo, de un inmueble va a ser un promedio de ese valor del inmueble, no va a ser un dato completamente exacto. Entonces por eso los árboles de decisión funcionan para muchas cosas, pero entre otras también para tomar decisiones de predicciones de valores continuos, que sería en este caso. Este es otro ejemplo de regresión lineal que es muy utilizado en estadística y la idea es ajustar una línea a los datos. En este caso solo tenemos como una característica. Imaginemos que el eje X es el tamaño del apartamento y el eje Y es el precio. Pero si tuviésemos 2 características sería más bien un plano en 3 dimensiones
y si tenemos más características ya no se puede visualizar. Pero es la misma idea. La idea es encontrar una ecuación que se adapte lo mejor posible a los datos y que nos ayude después a predecir información en base a esa ecuación que se generó. Pero como les decía, nos vamos a concentrar en redes neuronales artificiales, que son otro tipo de algoritmo para entrenar modelos a partir de datos preexistentes. Y las redes neuronales artificiales son un grupo de algoritmos inspirados en las neuronas biológicas que están diseñadas para reconocer patrones en los datos. Y con redes neuronales artificiales es que se hace todo lo de deep learning, que ahorita vamos a ver de qué se trata. Entonces voy a abrir acá, a ver si podemos ver New Movie Recording, creo que es acá. Y ahí está. Entonces vamos, aquí tengo seguramente han visto un diagrama similar a este de redes neuronales. Y las redes neuronales están compuestos de unas neuronas, de unas conexiones entre esas neuronas. Esto todo inspirado también en las redes neuronales biológicas. Y tienen unas capas, eso sí, funcionan como en capas. Entonces tenemos acá una capa, generalmente una capa de entrada, 0 o más capas ocultas y una capa de salida que nos va a dar como el resultado. Entonces, ¿cuál es la idea de las redes neuronales artificiales? Lo que va a pasar acá es que van a ingresar los datos por estas redes de la capa principal, y aquí vamos a tener la salida de la respuesta de lo que buscamos. Entonces, importante en todos los proyectos de Machine Learning que todo se debe convertir en números, ¿no? Si tenemos una imagen, tendremos que convertirla en puros números. Entonces, si digamos es una imagen de 28 por 28 píxeles, que sería una imagen pequeña, ya tendríamos 784 píxeles, que serían las neuronas de la capa de entrada. Y si tenemos a color, esto hay que multiplicarlo por 3, porque cada píxel tendría su rojo, azul y verde, RGB, rojo, verde, azul. Así que necesitamos 3 datos para representar cada píxel. Tendríamos 2352 neuronas en la capa de entrada. Pero veamos una neurona cómo funciona. O sea, si cogemos una de estas neuronas, la voy a pintar por acá, este círculo, y cogemos esta neurona y vemos cómo funciona. Entonces vamos a ver que las neuronas tienen unas conexiones de entrada, o unos datos de entrada, unos números de entrada, que por ejemplo si es un color sería el rojo, el azul y el verde, ¿no? Que se puede codificar, los colores se codifican de cada color, el rojo de 0 a 255, el azul de 0 a 255 y el verde de 0 a 255, y la mezcla de esos tres es que indica qué color es. Entonces eso entraría acá a esta red neuronal, que puede tener una o varias entradas, varios datos de entrada, que pueden ser o de los datos de entrada como tal, o conexiones que vienen de las redes de las capas anteriores, ¿no? Y tiene una o más salidas. Entonces, como la salida de esa neurona, no, tiene una salida, pero se puede conectar con otras, esa salida se puede enviar a otras neuronas de capas ocultas más adelante, o de capas ya de la capa de salida, ¿no? Y la forma en que funciona la red neuronal es que recibe los datos acá, por ejemplo, X, Y y Z. Y es lo que va a buscar cuando empezamos a entrenar esta neurona o la red neuronal. Es lo que empieza a buscar son unos pesos. Entonces voy a ponerle W1, W2 y W3. Estos pesos comienzan de forma aleatoria, pero la idea es que esos pesos empiecen con los datos de entrada que tenemos, se empiecen a ajustar a los datos. ¿Para qué? Para que después, cuando esto se haga la multiplicación entre los datos de entrada y los pesos, a la salida tengamos el valor esperado. Por ejemplo, si estamos
entrenando esta neurona, podríamos entrenar una neurona, pero uno realmente entrena son redes de neuronas. Si estamos entrenando a esta neurona para que nos diga, por ejemplo, si un color es claro o oscuro. Entonces lo que hacemos es, tenemos muchos ejemplos de colores claros y oscuros y le empezamos a pasar a esta neurona varios de esos colores y digamos que 0 sea oscuro y 1 sea claro. Entonces nosotros ya sabemos qué colores de nuestra muestra son claros y oscuros y cuando se empieza a entrenar la red neuronal, él trata de buscar que si entra un color claro, que al final pues salga un 1 porque va a ser un color claro, y si entra un color oscuro, que al final salga un 0. Y a través de un algoritmo que no vamos a entrar en detalle, pero se llama backtracking, él comienza a encontrar estos pesos. Estos son también unos números, digamos 2.5, 0.4, empieza como a ajustarlos y a encontrar como los valores hasta que encuentra los que mejor se adapten o mejor se ajusten a las respuestas de los datos que ya teníamos previamente etiquetados. Y una vez que ya encuentra como el mejor valor o los mejores valores para cada uno de estos pesos, ya que se genera el modelo. Entonces con el modelo son esos pesos como tal. Y ya podemos utilizar ya esta neurona ya entrenada para pasarle otro color que antes no ha visto y va a decirnos si es claro o oscuro. Entonces la idea en general de las redes neuronales es que tenemos unos datos de entrada y él comienza primero aleatoriamente a definir unos pesos para estas conexiones. Pueden ser también negativos. Y esos pesos, a medida que se va entrenando el sistema, se van ajustando, van cambiando. Que eso es, digamos, parece magia, pero es un algoritmo que se llama backtracking para que al final nos dé el resultado que queremos. Con tanto, por ejemplo, si estamos diseñando una red neuronal para saber si queremos identificar si un email es spam o no. Entonces podemos pasarle como entrada todas las palabras y que al final nos diga como la salida sería si es spam o no. O si estamos haciendo un auto que se maneje por sí solo, de nuevo la entrada pues son todas las imágenes que toma en ese momento y la salida es si tiene que acelerar, si tiene que girar hacia la derecha, hacia la izquierda, y eso lo puede hacer varias veces por segundo si es necesario. Entonces las redes neuronales se utilizan para todo tipo de soluciones de Machine Learning y han empezado a tomar nuevamente fuerza porque fueron creadas como en 1970, en los 70, 60, 70. En los 80s y los 90s perdieron mucha fuerza y la razón es que las redes neuronales necesitan una gran cantidad de datos para que funcionen bien, para entrenarlos. Gran cantidad de datos. Estamos hablando de decenas de miles de datos para que las redes neuronales realmente puedan ajustar bien esos pesos y genere un modelo bueno. Y la segunda razón es que necesitan mucho procesamiento. Para encontrar esos pesos necesitan bastante procesamiento. Entonces incluso, y estos son puras multiplicaciones de matrices en últimas. Entonces cuando hablan ahora que los teléfonos móviles tienen un chip de inteligencia artificial, es que tienen un procesador o les dan la capacidad de multiplicar matrices y eso lo que permite es acelerar este proceso de entrenar una red neuronal. Entrenarla y utilizarla para predecir ya después nuevos datos. Entonces, claro, en los 80s y los 90s todavía no estaba el procesamiento, pero en los 2010 ya teníamos, sí, empezamos a tener como la capacidad de procesamiento y muchos datos más que hoy se generan. Las empresas hoy tienen una gran cantidad de datos que pueden utilizar para entrenar sus redes neuronales. Entonces, sí, eso es como funcionan las redes neuronales. Veamos qué más tengo por acá. Bueno, ya les había mostrado como una neurona, cómo funciona. Esta está de abajo para arriba, pero tenemos unas entradas, que pueden ser entradas de las neuronas de la capa anterior o pueden ser las entradas de los datos de entrada, los datos de entrenamiento. Después tenemos los pesos, que es lo que la red neuronal está tratando de buscar.
Después tenemos una función, si ahí me faltó en el diagrama una función de paso, y es para sacar al final la respuesta, se utiliza una función. Todo esto acuérdense que es manipulación de números, entonces estos son funciones con, como procesamiento de números. Y ya tenemos la salida, entonces acá se ve en términos matemáticos, ¿no? Tenemos los inputs, los pesos, él toma esos inputs y los multiplica por los pesos y después hace una suma de toda esa información y pasa esa respuesta por la función de paso o step o la función de step function. Le aplica esa función que a veces es súper simple, a veces puede ser más compleja dependiendo del sistema. Y eso nos va a dar la salida de esa neurona. Pero como les decía, uno no entrena una neurona, uno entrena una red neuronal. Y el entrenamiento, como les decía, consiste en encontrar los pesos adecuados entre las conexiones que mejor se adapten a los datos y que nos puedan permitir como hacer predicciones después y identificaciones con esos datos. Y para eso se utiliza un algoritmo llamado backtracking. Ahora hablemos de las redes neuronales profundas, que también se le conoce como Deep Learning. Y Deep Learning no es más que una red neuronal que tiene muchas capas ocultas. Entonces fíjense que como en el diagrama que veíamos, solo teníamos una capa... Ay, perdón, espérense aquí. Solo teníamos una capa oculta. Pero ya cuando uno empieza a tener varias capas ocultas, que a veces funciona mejor para encontrar patrones en los datos, a eso se le conoce como Deep Learning. Son redes neuronales mucho más complejas que pueden tener billones de neuronas y de conexiones. Por ejemplo, hay un sistema, una red neuronal muy famosa llamada GPT-3 que se utiliza para generar texto se utiliza para generar texto y tiene como 180 billones de conexiones y neuronas, pues billones también de neuronas o millones de neuronas, pero las conexiones sí son billones. Yo creo que son billones de neuronas. Y se utilizan esos billones de neuronas. También le llaman a las conexiones, como a esos pesos de las conexiones, también le llaman parámetros. Y los utilizan para generar datos. Esto está hoy en día es lo que mejor funciona como en temas de conversación. Text completion, entonces completar un texto. Se utiliza para temas como manipulación de texto, esta red neuronal, pero a eso es lo que se le llama una red profunda, porque tiene millones o billones de neuronas y billones de conexiones entre esas neuronas. También aquí en este diagrama, fíjense que todas las neuronas de la primera capa están conectadas a la segunda capa y todas las neuronas de la segunda capa están conectadas a la tercera capa, pero eso no siempre es así. Ya digamos, en esto hay muchas investigaciones de crear diferentes tipos de arquitecturas neuronales en donde puede que no todas las neuronas estén conectadas entre sí o las capas no estén conectadas entre sí y hayan diferentes componentes dentro de la red neuronal, como unas ciertas neuronas para cierto proceso, otras neuronas para otro proceso y esas interconectadas entre sí, que es un poco como funcionan las neuronas biológicas, ¿no? Y también se está haciendo investigación en las redes biológicas, van creando conexiones entre sí. Y a veces una parte de nuestro cerebro se dedica a cierto aspecto, por ejemplo, a la identificación de imágenes. Y otra parte de nuestro cerebro se dedica a otras cosas. Entonces, esas neuronas pueden cambiar como su uso. Y eso todavía no lo hemos logrado en las redes neuronales, todavía estamos como trabajando y investigando cómo se pueden, y es un área de investigación súper interesante, cómo se pueden generar arquitecturas neuronales
más complejas que incluso puedan ellas mismas generar ciertas conexiones cuando lo vean necesario. Entonces esto es para mostrarles que esto no es ciencia ficción, pero sí es una tecnología muy, muy poderosa que va a seguir mejorando, que vamos a encontrar nuevas formas y nuevas arquitecturas para solucionar problemas cada vez más complejos. Y bueno, es un área de investigación muy, muy interesante. Bien, esas son las redes neuronales. Ahora veamos acá, y las redes neuronales profundas. Las redes neuronales profundas se utilizan para todo lo que es procesamiento de voz, texto e imágenes. ¿Por qué? Porque necesitan muchas capas ocultas, y eso se debe a que se utilizan diferentes arquitecturas, como les decía, de redes neuronales. Entonces ahí van a escuchar sobre, por ejemplo, redes convolucionales o convolutional neural networks. Van a escuchar sobre redes neuronales recurrentes, recurrent neural networks, sobre todo para el tema de aprendizaje por refuerzo. Se utiliza esta técnica de redes neuronales. Y van a escuchar también de redes neuronales generativas, o GANs, que no me acuerdo bien cómo es la sigla, GAN Neural Network. Se llaman Generative Adversarial Networks. Se utilizan para generar texto, imágenes, todo lo que hacen ahora con deepfake de videos, música. Todo eso lo hacen ahora con las redes adversarias generativas. Y seguramente van a seguir surgiendo nuevas arquitecturas. Y si se dan cuenta, nuestro cerebro, la memoria está como embebida dentro de las neuronas, o eso es lo que creímos. En cambio, los computadores tienen como una memoria aparte, por eso nunca se olvidan de las cosas, mientras que nuestro cerebro estaba reutilizando esas rutas neuronales para almacenar nueva información. Entonces, por eso nuestro cerebro funciona un poco diferente que las redes neuronales artificiales. Y obviamente es mucho más complejo. Cada neurona de nuestro cerebro es muchísimo más complejo que las neuronas artificiales. Pero es algo que está en progreso y seguramente veremos bastante crecimiento en este espacio. Bueno, y para terminar, unos retos que existen en este momento sobre el Machine Learning y las redes neuronales. Y el primer reto es la calidad de los datos de entrenamiento. No siempre tenemos buenos datos y no siempre esos datos nos dan información, o se pueden encontrar patrones que nos digan o que nos den respuesta a las preguntas que queremos, ¿no? También en esos datos de entrenamiento pueden haber sesgos, lo que llaman en inglés el bias, y esos, pues la red neuronal va a aprender de esos sesgos, desafortunadamente. Tenemos el problema en las redes neuronales. Eso no pasa, por ejemplo, con los árboles de decisión, pero con las redes neuronales pasa mucho, que es difícil de depurarlas, hacerle seguimiento por qué está tomando ciertas decisiones, porque de nuevo la red neuronal simplemente va ajustando unos pesos, y después, si esa red neuronal tiene billones de parámetros o de conexiones, pues es difícil después, cuando entra un dato entre todos esos billones de multiplicaciones de matrices, saber por qué dio un resultado y no otro, ¿no? También es un área de bastante investigación en este momento. Y lo último y lo más importante es qué uso se le vayan a dar a esta tecnología. La inteligencia artificial y todo lo que sabemos hoy de Machine Learning y todo lo que va a surgir, pues es neutral como en su funcionamiento. Ya depende de nosotros qué uso le demos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido y tratar de utilizar la tecnología de la mejor forma. En este momento todavía estamos como empezando el proceso, pero en 50 años, 100 años, cómo va a evolucionar toda esta tecnología. Es lo que es la preocupación de muchos, ¿no? Sin embargo, es importante no detener la investigación en este momento, porque de nuevo estamos en un momento como hasta ahora empezando,
y lo que sí deberíamos empezar a legalizar quizás son algunos usos, es cómo se utiliza esta tecnología. Si alguien quiere, no sé, montar equipo militar en unos helicópteros y utilizar inteligencia artificial para decir a quién le disparan en el aire, eso digamos va a ser un mal uso, ¿no? O para generar todo lo de deepfake también es un mal uso. Entonces tenemos que ver cuáles son esos buenos usos y legalizar los usos que no sean los correctos. Bien, eso es entonces lo que les quería mostrar de inteligencia artificial, de redes neuronales. Y por último, hay un recurso muy interesante de una herramienta que se llama TensorFlow y se llama Playground TensorFlow. Si buscan esto en internet, van a ver el primer resultado en donde uno puede jugar, entre comillas, con una red neuronal. Entonces acá tienen todo lo que realmente tiene una red neuronal. Acá están los datos de entrada a la izquierda o las neuronas de entrada. Tenemos acá en este caso tres capas ocultas, y tenemos la capa de salida y están interconectadas entre ellas, y uno puede diferentes tipos de datos, como vamos a tener, digamos, positivos. Si esto es un sistema de spam, entonces spam es en naranja y no spam es azul. Y tenemos datos de cuántas palabras tiene el correo, pues tenemos diferentes características que son los features, y queremos encontrar a ver si la red neuronal puede dividirnos la información para después identificar lo que son spam y no spam, por ejemplo. Entonces acá uno lo primero que tiene que hacer es seleccionar el dataset o la data de entrada, que simplemente es como diferentes, en 2 dimensiones, diferentes como distribuciones de la data. Tenemos de esta forma, de esta otra forma. Esta es la más difícil de identificar. Y ya entonces podemos empezar a entrenar nuestro sistema. Entonces fíjense que en este caso encontró los pesos adecuados y aquí nos dice qué pesos tiene cada conexión, y nos dice que esta es la pérdida, es una función que nos dice qué tanto error hay en los datos. Entonces ya podemos detener este entrenamiento porque ya encontró los pesos correctos. Una vez que tenemos los pesos, ahí ya tenemos nuestro modelo entrenado y ya podemos pasarle otro dato. Si yo pusiera un punto por aquí, no, sería en dato de entrada. Si yo pusiera un punto por aquí arriba a la derecha, él nos diría que esto sería spam. No, que dijimos que era los naranjas es spam, lo azul es no spam. Pero si la data viniera distribuida de una forma diferente, vamos a tratar de entrenarla, y ahí está como tratando de buscar en los datos. Él empieza a entrenar la red neuronal y trata de buscar como los mejores pesos que dividan los datos de la mejor forma. Entonces aquí ya lo encontró. Se demoró un poco más que en la otra, pero ya encontró como la división de los datos. Probemos con esta otra. Y ya ahí, cuando ya llega entre menos el training loss, mejor. O sea, ya en 0 es muy bueno. Y esta distribución ya es un poco más difícil. Y ya entonces él comienza a entrenarlo. Pero tiene todavía mucha pérdida, ¿no? 0.43. Entonces la idea es que esto se acerque a 0 lo que más se pueda. Y ahí nos damos cuenta que no lo pudo lograr. Entonces, por ejemplo, un buen ejercicio es traten de jugar con esto. Por ejemplo, agregándole más neuronas, más datos. Bueno, aquí está X y Y. X1 y X2 llaman ellos al X y Y. Pero uno puede como generar nuevas características. Por ejemplo, si multiplicamos X1 al cuadrado, eso podría ser un dato de entrada. Si le aplicamos el seno, el coseno, como ciertas transformaciones que uno le puede dar a la data y utilizarlas como datos de entrada también. Y también por acá uno puede agregar, esta sería la función de activación, la regularización. Si uno quiere, como si los datos están dando muy extremos la salida, uno puede utilizar un componente de regularización para que sea más suave entre los datos. Bueno, todo el tema de si es un problema de clasificación o de regresión, acá hay todavía mucho, es un área como muy interesante de mucha investigación en este momento.
Todo el mundo quiere ponerlo en práctica, pero la realidad es que son muy pocas las empresas que tienen éxito como poniendo en práctica un sistema de Machine Learning, porque se necesitan muchos datos y se necesita un equipo que esté constantemente trabajando en ajustar todo esto para que salga un buen resultado, ¿no? No siempre es fácil encontrar un buen resultado en Machine Learning. Por ejemplo, acá con esta configuración, con esta activación, no está encontrando, no está pudiendo llegar a un buen modelo para estos datos de entrada, ¿no? Entonces, bueno, esto, la verdad no sé cuál sería aquí, no sé cuál serían las opciones para que encuentre ese modelo de entrada. Tocaría empezar a jugar más con este modelo para ver cómo se ajusta con los datos. Entonces, queda como, pueden empezar a jugar con esto, a ver qué funciona mejor para ustedes. Miren, ahí ya se está empezando como a mejorar. Yo creo que si uno sigue jugando con esto, encuentra una mejor configuración que le ayude a encontrar de forma más óptima los patrones en estos datos. Bien, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado, que sea un tema de su interés, que de aquí comiencen sigan empezando a investigar por su cuenta. Y también recuerden que en Make It Real tenemos un programa de Data Science que incluye más que Machine Learning, es todo el tema de obtención de los datos, ingeniería de las características, como de organización de la data que uno va a utilizar en los proyectos, visualización de datos, y eso es con Python, y ven temas de pandas, temas de NumPy, temas de TensorFlow más adelante cuando entren a la parte de Machine Learning. Machine Learning es una parte de Data Science, entonces se los recomiendo. Voy a dejar el link en la descripción y hasta la próxima. Gracias.